Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos del grupo Entendidos en los Tiempos. Esta semana vamos a estudiar un tema, más bien a proseguir un tema que antes habíamos tocado, la música en el marco del gran conflicto cósmico. Hoy vamos a colocar las bases, vamos a hacer una introducción al tema de esta semana y quiero dirigir sus mentes hacia un versículo muy conocido en Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leerlo. Versículo 17. Si alguien lo quiere leer, podemos leerlo. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hemos estudiado, hermanos, que el dragón se llenó de ira y la ira la derramó, digámoslo así, sobre nuestros hermanos en la Edad Media, destruyendo casi al remanente. Pero dice que la guerra la está haciendo contra el resto, es decir, contra el remanente final. Y esa guerra es para destruir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Estas son las dos características que tenemos muy en claro, que es el pueblo final, la iglesia adventista del séptimo día, que se prepara para la traslación. Entonces, no tenemos una lucha pequeña. Es una lucha que se declara en la palabra de Dios como no una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las tinieblas. Y una de las armas que el enemigo ha empleado, sigue empleando y seguirá empleando en el futuro, será el arma de la falsa adoración. Por eso es tan importante entender el papel que juega la adoración en el conflicto final. Vamos a tocar esta semana la música como parte de esta adoración y quizá algunas otras partes de lo que es la adoración, pero vamos a enfatizar en la música. Entendemos, hermanos, que la música es un precioso don del cielo, dado a los hombres como una extensión misma de la atmósfera celestial. Sabemos por la palabra de Dios, por el espíritu de la profecía, que en el cielo, la atmósfera del cielo es música, es todo alabanza, ¿verdad? Pero ¿qué ha ocurrido con el paso de los siglos? ¿Qué ha ocurrido en nuestro planeta? ¿Hasta dónde se han empleado este precioso don para tributar alabanza, honor y gloria al Creador? La entrada del pecado pervirtió todo, ¿verdad? Porque toda la tierra se puede escuchar, no el eco perfecto de un día tras otro día, sino el retumbar de la percusión, el vocerío de los artistas, que pretenden entretener a multitudes ávidas de satisfacer diversos gustos musicales. Nuestra iglesia no se escapa de esa influencia y ha sido durante toda la historia, ya fuera por la introducción de instrumentos como el órgano, como el piano, que en el pasado eran considerados diabólicos, o la inclusión de himnos diferentes como el canto gregoriano de la iglesia popular durante la época de la Reforma. Todo esto ha sido transicional, es decir, no se ha dado de un momento a otro, ha sido progresivo. En la actualidad hay variedades de música y gusto musical. Nosotros podemos comprender, hermanos, que al haber sido nosotros creados rítmicos, ¿verdad? Porque nuestro corazón es rítmico,
todos nuestros órganos son rítmicos. La sangre que circula por nuestras venas es rítmica. Pues es algo que viene con lo que es la música, que la música tiene ritmo, ¿cierto? Además de eso tiene armonía y tiene melodía. Nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar una música que nos agrade, eso eleva nuestro corazón a quien va dirigida la música y la intencionalidad de la música. Cada vez surgen nuevos ritmos, ¿cierto? Que suscitan pasiones más degradantes y con mensajes más abiertos contra la verdad. Pero un extraño giro es el que ha sufrido la música religiosa contemporánea, que se confunde con cualquier género de música popular y que hace presencia en los hogares, en los templos de los creyentes. Parece que este mundo, hermanos, va sin freno, sin control, a la destrucción. Y nosotros somos como la planta en el desierto, que atrapada por una tormenta musical que quiere borrar la imagen de nuestro Dios como creador de la faz de la tierra. Debemos mantenernos como árboles plantados junto a arroyos de agua viva, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Durante casi 6.000 años, hermanos, de pecado, Dios ha dirigido los destinos de este mundo. Y en cada generación ha construido un remanente que adore en espíritu y en verdad, como está escrito en la palabra de Dios. Por las señales de los tiempos en que vivimos, nos encontramos en una época trascendental. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios tiene un pueblo que quiere ir al cielo. El enemigo no va a atacar a los que son del lado suyo, va a atacar al pueblo que quiere ir al cielo, porque él no quiere que nadie se salve, ¿verdad? Por eso es tan importante tener la armadura puesta, como estábamos estudiando en días pasados, la armadura correcta. Entonces es muy importante comprender las estrategias que Dios tiene para salvar a su pueblo y conocer también a cabalidad las estrategias que el enemigo está usando para que su pueblo se pierda. El desafío de que seamos en esta tierra un modelo que resuene de acuerdo con la inspiración del gran compositor del universo, nuestro creador, debiera ocupar nuestras mentes, nuestro tiempo, nuestras energías y llevar esto como una misión. Dios anhela un pueblo que se prepare a este mundo, que prepare este mundo para la adoración correcta, para una adoración superior en un mundo venidero. Entonces, al tener esto en mente, hermanos queridos, vamos a estudiar hoy, ya dijimos, esta es la introducción al tema, cómo la música es la gran obra maestra que resuena en la vasta creación de Dios. Desde la eternidad no era un acontecimiento nuevo para todos los que estaban a la expectativa, porque Dios había creado mundos en el universo. Pero ahora la noticia era llevado de un lugar a otro en el vasto universo, y era la creación de un nuevo mundo llamado Tierra. Esto regocijaba a los diferentes planetas ya creados. Y cuando Dios ejercía su poder creador durante los 6 días, nos dice Job 38:7, que las estrellas del alba se regocijaban y alababan todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios creados en otros planetas. ¿Con qué forma de arte completa y perfecta Dios iba a crear sino con el don de la música? Si ustedes a veces pueden entrar a internet y, y buscan música
mm, música con la lluvia, o gotas de lluvia, música para relajar, lo van a encontrar. Como la lluvia, como el agua, el sonido del agua, es música, música para relajar el cuerpo, ¿cierto? Dios la creó, Dios crea este planeta a través de la música. Cuando Beethoven no escuchaba porque ya estaba sordo, él iba a la naturaleza y el golpear de las hojas, aunque él no escuchaba, para él solamente el sentir el viento en su nariz y mirar las hojas como danzaban, digámoslo así, eso hacía que él se inspirara para crear música. Las mejores sinfonías de Beethoven fueron creadas a través de la naturaleza. Es algo maravilloso. ¿Con qué otra forma Dios podría crear el planeta? Con música. Podría haber dotado el creador sus criaturas para expresar gratitud y gloria y honra por sus obras maravillosas de otra forma. Claro que no. Es un acto divino de la creación. También la respuesta musical de sus hijos, que se repiten muchas veces, imaginándose escenas descritas por Job. Pero para encontrar los orígenes de la música tenemos que remontarnos a la eternidad, mucho más antes de la creación. El profeta Ezequiel, el profeta Isaías, describen cómo fue creado un ser que Dios colocó en el cielo para hacer música. ¿Ya? Dios creó a alguien especial. Es la manifestación más antigua de la creación. Dice que los primeros, vamos a leer Ezequiel 28:13, si alguien lo quiere leer. Ese ser creado por Dios para hacer música en el cielo es uno de los agentes que hoy nos pervierte, ¿cierto? Porque es un personaje creado por Dios para eso. Ezequiel 28:13. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Aquí está. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Muy bien, aquí dice que los primores, gracias hermana, puede cerrar la cámara. Muy bien. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿A quién se refiere? Al lucero de la mañana, ¿verdad? Que fue creado para hacer música. Imaginémonos por un momento, hermano, la excelsa música, interpretada para esta ocasión en forma perfecta por millares de seres, de ángeles, produciendo ecos en cada rincón del universo, esa sinfonía armoniosa, la melodía de la alabanza del cielo. Eso producía en todo el universo alegría, gozo, plenitud, voces de canto. En Isaías 4:11 también allí dice, toda tu soberbia, el sonido de tus arpas descendió al sepulcro. También revela guardar silencio y no dar más detalles acerca de la música antes de la creación de este mundo. Pero para quien ama la melodía y la alabanza, hermanos, es suficiente lo revelado. Así continúa nuestro recorrido en las páginas de la Biblia. Ahí hay algunas partes que el Señor realiza a través de la música. Por ejemplo, en el Edén, sabemos por revelación que todo era perfecto en el principio, ¿verdad? Cada cosa del mundo que Dios creó llevaba un sello del creador, inspirado por la armonía, ¿cierto? Donde quiera que estaba.
La armonía, que es un principio de la música, es un principio de Dios. Todo es para algo, todo tiene su orden. Eso es parte de lo que es la música. La música es eso, es orden, es armonía, es, eh, es, es algo organizado, ¿cierto? De tal forma que cuando usted escucha una tonada musical donde está el principio de Dios, que es orden, armonía, melodía, todo en su punto, hermanos, es algo maravilloso, es algo que eleva, que dignifica. En el Edén, el maestro de los maestros iba a enseñar cada día a nuestros primeros padres el maravilloso plan de la salvación. Y lo hacía a través de la creación. El primer maestro de canto fue Dios, quien a partir del talento innato con que Dios los creó, enseñó a la primera pareja, hermanos, el lenguaje de los sonidos, porque esa es la música, es el lenguaje de los sonidos. A partir de allí, y en medio de la belleza de aquel paraje, eso había de servir de total inspiración para Adán y Eva, para cantarle a su creador. Yo me puedo imaginar, hermanos, esa escena tan maravillosa, cómo Adán y Eva fueron instruidos por el creador. ¿Cuál es el canto que como hijos de Dios hoy, hermanos, elevamos cada día en nuestros hogares por las bendiciones que recibimos diariamente por nuestro creador? Eva y Adán cantaban alabanzas a su creador y con su creador, porque él iba a visitarlos diariamente en el jardín. Y era motivo de gratitud hacia ese omnipotente Dios, quien había creado todas las cosas para su beneficio. Ahora vamos a ver, hermanos queridos, también cómo a través de la historia Dios revela que la música es algo creado para ser, para nosotros, para ser edificado, edificación para nuestra vida. Ahora, el primer músico que se revela en la tierra, aparte de Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres quienes vinieron a cantarle al Creador, pero ahora entra la parte de la música, de la música instrumental. El primer músico fue un señor llamado Jubal. Se registra en Génesis 4:21. Si alguien lo puede leer, vamos. ¿Qué cita dijo, hermana? Génesis. No. ¿Ya lo tenemos? Génesis 4:21. Por aquí está, por aquí. Y el ¿Sí? nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Muy bien. El primer músico que hizo música con otra cosa que no fuera su voz fue Jubal. Y él fue el padre de los que tocan arpa y flauta. ¿Sí? Es decir, que el instrumento más legendario, creado por el mismo hombre y dirigido por Dios, se menciona en el Antiguo Testamento 42 veces la palabra arpa o quinor. Ese instrumento fue el primer instrumento musical del mundo. Es muy legendario, el arpa. Y también la flauta. Recordemos que el rey David, un tremendo músico, ¿cierto? Tocaba arpa. Vamos a ver ahora el primer himno. El primer himno. ¿Quién creen ustedes que creó el primer himno? A ver, hermanos. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los que crearon el primer himno o el creador del primer himno que se registre en la Biblia? ¿Alguien sabe?
Bueno, les voy a contar. Yo creo que ustedes sí saben, pero no lo tienen organizado en su mente. El Sí, pueblo de María, Sería el cántico de Moisés, el canto de María, de muy ya no bien, lo María, de encontramos. María. Ujú. Sí, muy bien, hermano. entonces, Sí. El pueblo, exactamente, hermanita. El pueblo de Israel se preparaba para partir de Egipto, luego de muchos años de esclavitud. Y después de ver por 10 ocasiones la poderosa mano de Dios, ¿cierto? Las plagas de Egipto, el pueblo salió. Pero luego observaron en los carros del ejército del faraón que venía detrás de ellos. No tenían a dónde ir, ¿verdad? No tenían a dónde ir. Así que Dios hace ese gran, maravilloso eh, milagro de abrir el Mar Rojo. Los victoriosos cantos que repercutían al salir de Egipto se convirtieron en gritos de incertidumbre y de angustia. Pero el pueblo contempló, hermanos, atónito, en silencio, la destrucción de sus enemigos. Moisés era seguido por el pueblo y todos estaban inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? Inspirados por el Espíritu inspirado. Santo. Luego se unieron en un himno de alabanza y de gratitud a Dios por la completa liberación que terminaba con este horrible capítulo de la esclavitud. Vemos, hermanos, que este cántico de Moisés, y que lo dirigió su hermana María, no fue más que una respuesta de ellos hacia Dios por la liberación de la esclavitud. Un cántico de júbilo, un cántico en honor a aquel que era poderoso, grande defensor en sus batallas. El pueblo contempló esto atónito, hermanos. No conocemos la música de este himno, pero lo podemos leer un pedacito, vamos a leer lo que me pareció tan hermoso. En el libro de Éxodo capítulo 15. Mire esta belleza de himno, ¿cierto? Porque es un himno de liberación, es un cántico de gozo, de alegría, de regocijo por la liberación. Capítulo 15. Vamos a leer un trocito de este cántico, hermanos, que del comienzo es algo muy lindo, muy bonito. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, este cántico, hermanos, está muy relacionado con Apocalipsis 15, 3, que es el cántico final de la liberación de los hijos de Dios de la esclavitud del pecado. Decían ellos, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación. ¿Qué estaban cantando los hermanos? ¿Qué es lo que estaban cantando ellos? Su experiencia, ¿verdad? Lo que estaban pasando, lo que había ocurrido y cómo Dios los había salvado. Dice, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, vean que son muy puntuales en decir lo que había ocurrido, ¿verdad? Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Oh, hermano, yo me imagino cantando en Apocalipsis 15:3 a los salvados, a nosotros los salvados, toda nuestra experiencia de liberación. Entonces, este primer himno va a volver a repetirse como el último himno que los hijos de Dios, los salvados, vamos a entonar. Cántico de Moisés y del Cordero. Desde entonces, hermanos, la música sagrada, desde cuando pasó este episodio tan portentoso, la música sagrada ocupó un lugar más elevado en la vida del pueblo escogido de Dios. Su regocijo se expresó en afirmaciones como esta: cantada Jehová,
porque en extremo es engrandecido. Dice Éxodo 15:21. Bien, hermanos, ese peregrinaje de Israel se instituyó por medio del cántico. Esto fue un medio didáctico de enseñar al pueblo. El modelo divino de la educación de Dios se hizo a través del canto. Después de la victoria, el pueblo esperaba un largo transitar en el desierto. No lo esperaba así tampoco, hermanos. Esperaba un corto transitar. Pero como fue un largo transitar, por medio del cántico, ellos en cada momento podían alentarse los unos a los otros, ¿verdad? En medio de estas circunstancias, Dios instruyó a Moisés para que enseñara al pueblo cantos sagrados, cuyo texto fueran los mandamientos y las promesas de Dios. Qué lindo y qué importante es esto, hermano. ¿Por qué la música de la iglesia adventista es una música solemne? Es una música que tiene un contenido, porque se basa, hermanos, en enseñar al pueblo de Dios. Por eso tenemos un himnario selecto, porque es la base de enseñar al pueblo de Dios la verdad presente, la verdad de la iglesia, la verdad que la iglesia porta a través de la música, ¿cierto? Dice que Moisés enseñaba o mandaba a los israelitas a cantar las promesas de Dios y los textos, el texto era los 10 mandamientos. Mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en el concierto del cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes, retenían en su mente las palabras de la ley, aprendidas con avidez durante la niñez. Hermanos, realmente eso es cierto. Yo nací en esta iglesia y todo lo que mis padres nos enseñaron de niños a cantar, nunca se me olvida. Yo puedo cantar un coro de los antiguos que tienen tanto contenido doctrinal y no se me olvida, porque eso fue lo que mis padres repetían y repetían y repetían, cantando todas las mañanas en los cultos matutinos y en los vespertinos también. Entonces, eso es bíblico, hermanos. Eso viene desde el peregrinaje del pueblo de Israel. Eso nos lo está enseñando el Señor. ¿Qué lecciones encierra esto, hermanos? Por las llanuras y las colinas desérticas se escuchaban los ecos sonantes de miles de voces, desde los más jóvenes inspirados hasta el más viejo de todos. Todos cantaban con alegría. Cuando hacíamos el canto de hermanos, la melodía de nuestro hogar en la niñez, muchas personas escuchaban nuestros cánticos temprano. Ahora, ¿qué escuchan las personas que viven a nuestro alrededor? ¿Estamos cantando o estamos como perros mudos, cierto? Callados. No cantamos, solamente de pronto estudiamos la Biblia, pero no se escucha la melodía armoniosa de los cánticos de alabanza al Señor en nuestros hogares. Ya no hay eso, ya eso pasó de moda, ya eso nos da pena. A veces que nos escuchen los vecinos, que los vecinos se ponen champeta, ponen reggaetón, ponen toda esa clase de música malsana, ¿cierto? Y nosotros sí tenemos que escuchar eso, pero nos da miedo, nos da pena colocar la música de alabanza a nuestro Dios. Es el momento de levantar el altar, hermanos, como familias, como parte de este pueblo de Israel final. Ahora, vamos a hablar acerca en este peregrinaje, cómo el Señor llevó a su pueblo a través de la música a una estrategia de guerra inusual que ocurrió también en el Antiguo Testamento. Busquemos Segunda de Crónicas 20:21. Ahí estaba esa experiencia musical sin precedentes. El pueblo de Israel estaba rodeado de tantas naciones bélicas, desafiándolos con la guerra, ¿cierto? Porque no los querían dejar llegar a su destino.
Y el ejército enemigo lo superaba desde el punto de vista numérico. Era un momento difícil para la nación. Pero allí había un líder que se preparaba para la batalla, pero esta batalla era sin armas, con una estrategia divina. Con ayuno y oración, hubo una entrega total a Dios, entonces llegó el momento de la batalla. Segunda de Crónicas 20:21, ahí está Josafat. Si lo leemos, por favor, hermanos, vamos a leer este episodio tan importante y tan diciente también en el proceso de liberación del Señor a su pueblo. Lea, por favor, hermana. Dice, ¿Sí? después de consultar con el pueblo, puso a algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová, mientras salía la gente armada y que dijeran, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Muy Cuando bien. comenzaron, Sí, hermana. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ok, Porque los hermano. hijos de, Sí, porque los porque hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. tremenda, digamos, es un tremendo ejemplo, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer. No ha de ser fácil pertenecer a un ejército sin armas, hermanos. Sin las armas adecuadas, estaban en desventaja. Josafat, después de que consultara con el pueblo, puso a algunos a cantar y alabar al Eterno, vestidos con sus ornamentos sagrados. Entonces, mientras el ejército salía, decían, dad gracias al Eterno porque el amor de Él es para siempre. Por indicación divina, hermanos, organizan la salida del ejército y en vez de esta vez los sacerdotes y los levitas que formaban parte del coro estarían al frente en primera fila. No llevaban armas, sus armas eran sus cantos, sus voces. Qué forma tan extraña, ¿verdad?, de pelear. Por un momento los cantores pensarían que Josafat quería reemplazarlos porque estaban llegando tarde algún ensayo. Nos van a poner allá de carne de cañón para que nos maten, porque no hacemos el trabajo bien hecho. Pero no, era Dios el que había mostrado a Josafat la estrategia que él iba a emplear para aniquilar a, a este grupo de Amón y de Moab, a estos hombres guiados por el diablo que querían destruir al pueblo de Dios. Ya en el monte Seir, en la emboscada, ellos mismos se mataron entre ellos, sabemos, ya lo leímos. Al alabar a Dios, Israel con sus cánticos, hermanos, esta era una forma singular, sin precedentes de pelear. Y nosotros lo vamos a ver más adelante, que Dios no lo hizo esta sola vez, lo hizo ya en otras ocasiones. Si hoy, hermanos, se alabase más a Dios, aumentaría constantemente la esperanza, el valor y la fe. Se fortalecería esto en las manos de los soldados valientes que hoy reflejasen la verdad. Sería una fortaleza para los hijos de Dios, para nosotros, sus soldados valientes, si más continuamente entendiéramos el valor de la música como parte de este conflicto cósmico. También no podemos pasar por alto al dulce cantor de Israel. ¿Quién era el dulce cantor de Israel, hermanos? David. Muy bien, el rey David, ¿verdad? La historia de David nos demuestra, hermanos, lo que Dios puede llegar a hacer por medio de un líder, ¿cierto? Porque este músico distinguido, David, en medio de su vida pastoril, nunca se imaginó los desafíos a los que Dios
lo iba a enfrentar. Pero él tenía una relación con Dios tan bonita y tan estrecha, y él cantaba y componía a través de su propia experiencia con Dios. Por eso es que a David se le llama el amigo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todos sus hierros que él tuvo, porque David tenía en su corazón la alabanza continua hacia Dios, el amor hacia su creador, hacia ese Dios maravilloso que él siempre conoció a través de la música. Es inaudito pensar que ocupar un cargo, por sencillo o encumbrado, hermano, que parezca, y no comprender que la influencia que se ejerce resulta para bendición o maldición, eh, es inusual en cada tramo de la historia de este planeta. Es usual para Dios que nosotros comprendamos que nuestros talentos se pueden convertir en don cuando tenemos una relación tan estrecha y constante con nuestro Dios, así como lo hizo David. Mire lo que dice este hombre en su entendimiento de lo que era la adoración, de la música. Personalmente, David se interesaba, el rey, en las obras que cantaban los cantores de Israel, cómo tocaban sus instrumentos, y él mismo dirigía, hermano, las disposiciones que se tomaban para los solemnes servicios del culto. La Biblia ofrece un panorama de ello con respecto a esto, ¿cierto? En 1 Crónicas 23 encontramos cómo David había colocado 4,000 músicos que servían en el ministerio de la música en el templo, divididos en 24 grupos, y cada grupo era dirigido por 12 hombres instruidos especialmente y hábiles en el uso de instrumentos musicales. También los músicos eran sostenidos de la misma forma como los levitas y los sacerdotes, según Nehemías, lo registra Nehemías 12, 44, 47. Los músicos eran pagados, ¿verdad? Eran pagados por vamos a leer, hermano, Nehemías 12, 44, 47, si son tan amables, pueden buscar. Nehemías 12, 44